el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 29 de mayo, día 149 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. Hoy, 29 de mayo, nuestras lecturas nos llevan por caminos que solo Dios puede haber escrito. Nuestro tema de hoy es: nosotros hacemos los planes, pero Dios traza la ruta. Las lecturas de hoy son 2 de Samuel, capítulo 14, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 22, donde vemos cómo las decisiones no confrontadas preparan el terreno para rebeliones profundas. Luego vamos al Nuevo Testamento, a Juan, capítulo 18, versos del 1 al 24, donde Jesús, aún sabiendo lo que venía, se entrega con valentía y autoridad, pero también es traicionado. Luego vamos a Salmos, capítulo 119, versos del 97 al 112, una declaración apasionada de amor por la palabra de Dios que nos guía a cada paso. Y por último, leeremos Proverbios, capítulo 16, versos del 8 al 9, que nos recuerda que aún cuando nosotros podemos hacer planes, Dios puede alinear nuestros pasos con su propósito eterno. No se trata solo de avanzar, sino de avanzar con una dirección correcta. En un mundo donde el éxito grita, la palabra de Dios susurra verdades eternas, y esas son las que nos sostienen. Tu vida y mi vida están siendo sostenidas hoy por la palabra de Dios. Los que amamos la palabra de Dios caminamos con certeza, aunque aún no vemos todo el camino completo. Sabemos que Dios está con nosotros. Tu obediencia hoy abre puertas que no sabías que estaban cerradas. Acompáñame en una oración. Dios, hoy te entregamos nuestras vidas. Amamos tu palabra y tu palabra es nuestra guía. Ayúdanos en cada decisión que vamos a tomar a no hacerlo por impulso, sino por revelación. Muéstranos en tu palabra, danos confirmación de lo que nosotros vamos a hacer, que te elijamos a ti por sobre todo, Dios. Que si nuestros planes cambian, que no se tambalee nuestra fe. Confiamos en que tú trazas la ruta y tú siempre haces las cosas con un propósito. Danos sabiduría para saber cuándo avanzar, cuándo detenernos y cuándo rendirnos. Toma tú el control de nuestras vidas. Queremos dejarnos guiar por ti y que seas tú obrando en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de comenzar, quiero regalarte el Salmo 91, versos 14 y 15, que dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Toma tu Biblia, pídele al Espíritu Santo que te hable y comenzamos. 2 de Samuel, capítulo 14. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón, así que mandó llamar a una mujer de Tecoa que tenía fama de ser muy sabia. Le dijo: finge que estás de duelo, ponte ropa de luto y usa lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Luego Joab le dijo lo que tenía que decir. Cuando la mujer de Tecoa se acercó, el rey se inclinó rostro en tierra con un profundo respeto y exclamó: «Oh rey, ayúdeme». «¿Qué problema tienes?», preguntó el rey. «Ay de mí que soy viuda», contestó ella. «Mi esposo está muerto y mis 2 hijos se pelearon en el campo, y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige: entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda, y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra. Yo me encargo de este asunto», le dijo el rey. «Ve a tu casa y yo me aseguraré de que nadie lo toque». «Oh, gracias, mi señor rey», le respondió la mujer de Tecoa.
Si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, y que el rey y su trono sean inocentes. Si alguien se opone, le dijo el rey, tráemelo. Te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño. Luego ella dijo, por favor, júreme por el Señor su Dios, que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre. Tan cierto como el Señor vive, le respondió, no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo. Por favor, permítame preguntar una cosa más a mi señor, dijo ella. Adelante, habla, respondió él. Ella contestó, ¿por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí? Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión, porque ha rehusado traer a casa a su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. He venido a rogarle a mi señor el rey, porque la gente me ha amenazado. Me dije, tal vez el rey me escuche. Sí, mi señor rey, nos devolverá la tranquilidad de espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios esté con usted. Tengo que saber algo, le dijo el rey. Dime la verdad. Sí, mi señor rey, respondió ella. ¿Joab te incitó a hacer esto? Y la mujer contestó, mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted. Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos. Pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros. Entonces el rey mandó a llamar a Joab y le dijo, está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo, por fin que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición. Enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden, Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era más de 2 kilos. Tenía 3 hijos y una hija, y su hija se llamaba Tamar, que era muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó a llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón le dijo a sus siervos, vayan y préndanle fuego. Prendieron fuego al campo, tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó, ¿por qué tus siervos le prenden fuego a mi campo? Absalón contestó, porque quería que le preguntaras al rey, ¿por qué me trajo de Jesús si no tenía intención de verme? Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin, el rey mandó a llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Segunda de Samuel, capítulo 15. Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona lo mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor.
Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que lo escuche. Qué lástima que no soy juez. Si lo fuera, podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia. De este modo, se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: «Permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Gesur, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificios al Señor en Hebrón, si me traía de regreso a Jerusalén». «Está bien», le dijo el rey, «ve y cumple tu voto». Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno del carnero, decía el mensaje, deben decir: «Absalón ha sido coronado rey en Hebrón». Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David, que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén a decirle a David: «Todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no, será muy tarde». David dijo a sus hombres: «Apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre». «Estamos con usted», le respondieron sus consejeros. «Haga lo que mejor les parezca». Entonces el rey salió de inmediato, junto con todos los de su casa. No dejó a nadie, excepto a 10 de sus concubinas, para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa, a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Habían 600 hombres de Gad que habían venido con David, junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio la vuelta y le dijo a Itaí, el líder de los hombres de Gad: «¿Por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. ¿Debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad». Pero Itaí le respondió al rey: «Juro por el Señor y por el rey que iré a donde quiera que mi señor, el rey, vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte». David respondió: «Está bien, ven con nosotros». De modo que Itaí y todos los hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Hasta ahí, hasta el verso 22. David estaba gobernando desde Jerusalén después del doloroso episodio con Amnón y Tamar. Su hijo Absalón, que había asesinado a Amnón, su otro hijo, huyó a Gesur, el hogar de su abuelo materno, y pasa allí 3 años exiliado, mientras que David anhelaba tanto ver a su hijo, pero no hacía nada al respecto, ¿no? Es lo que nos dice la Biblia en 2 de Samuel 13:39. Nos impresiona la pasividad de David, la falta de iniciativa. Y en este ambiente de silencio emocional y justicia aplazada, es que Joab, el general del ejército, toma la iniciativa por forzar la reconciliación. Pero es una reconciliación sin arrepentimiento. David permite el regreso de Absalón, pero no lo ve en 2 años más. Cuando finalmente lo hace, ya en Salomón había una semilla de rebelión incrustada dentro de su vida. Joab usa a una mujer sabia de Tecoa para contar una parábola que convence a David. Este recuerda el caso de Natán,
quien también lo confrontó con una historia. Sin embargo, esta vez no hay convicción ni arrepentimiento, solo manipulación. En nuestras relaciones muchas veces le damos segundas oportunidades a la gente por presión, mas no por convicción. Y aquí quiero decirte algo claro. No puedes confundir reconciliación con restauración. Una requiere decisión y la otra requiere arrepentimiento. David accede al regreso de Absalón, pero no restaura con él el vínculo. Esto es como abrir la puerta de la casa a alguien que nunca pidió entrar. Cuando tú enfrentes una herida o una traición, ora por sabiduría para distinguir entre emoción y restauración. El perdón no siempre requiere reconexión inmediata. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú puedes perdonar a alguien, pero eso no quiere decir que las cosas vayan a ser como antes, que automáticamente vuelvan a tener la misma conexión, porque algo se rompió. Hace poquito vi un reel de una taza rota, ¿no? Y que decidieron pegarla con curitas de perdón. Cuando nuevamente tratan de vertir el agua, el café dentro de la taza, automáticamente explota. Porque un perdón no es suficiente para restaurar toda la taza. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que Absalón regresó al palacio, sí, pero no regresó al corazón de su padre. Durante 2 años más, David no ve a su hijo, y es lo que nos dice 2 de Samuel 14:28. Esta distancia no solo fue geográfica, también fue emocional. Absalón, que antes clamaba por justicia, ahora plantea usurpación. Y qué terrible, ¿no? Cuando la amargura no desaparece con el tiempo, nos damos cuenta de que madura en venganza cuando no se enfrenta con verdad. Hebrón, que es el lugar donde Absalón inicia su rebelión, era el mismo lugar donde David fue ungido rey. Qué tristeza, ¿verdad? Absalón usó los símbolos del pasado de su padre para reclamar un futuro que no le pertenecía. Absalón tenía el apellido de su padre, pero no la intimidad que él tenía con Dios. Tampoco tenía la unción que Dios había depositado sobre su padre. Y aquí me gustaría profundizar en algo. Cuando a Tamar le pasó lo que le pasó, David se enojó, pero no hizo nada. Mostró pasividad. Cuando Absalón mata a su hermano Amnón, David continuó siendo pasivo. Tampoco hizo nada. Él fue silencioso con Tamar y frío con Absalón. Esa pasividad no fue prudencia, fue desconexión. Y aquí aprendemos algo. Un padre presente puede cambiar la historia de un hijo rebelde, pero un padre ausente es cómplice silencioso del dolor. David llora más adelante por Absalón, pero lo que no lloró con él en vida, lo llorará sin él en muerte. Muchos padres hoy trabajan por el futuro de sus hijos, pero descuidan su presente emocional. ¿Qué tan presente estás en la educación, en la crianza, en la formación de valores en tus hijos? Muchos líderes corrigen en público, pero nunca escuchan en privado. Cuando las emociones mandan, la sabiduría se calla. Absalón comienza su estrategia ganando el corazón del pueblo con simpatía, con accesibilidad. En el capítulo 15, versos del 1 al 6, comienza a decirle a la gente: uy, si yo fuera juez, yo haría esto por ti. Decía, prometía soluciones a todos. Escuchaba. Era el amiguito de todos, era el Roberto Carlos de su época. Pero Absalón no quería servir al pueblo. Él quería usarlos como escalera para llegar al trono. Ten mucho cuidado con esa gente. Gente que te escucha, que te da palabritas, que te llena el oído de cosas buenas, que son, como yo digo, ayayeros, pero su corazón no está cerca de Dios. Y lo que están haciendo es tratando de manipularte. La popularidad sin integridad es una trampa mortal en el liderazgo. El corazón del pueblo fue manipulado por la apariencia,
no por la verdad. No votes por el más carismático. Sigue al más íntegro. En la iglesia, en tu familia, en tu empresa. Busca líderes que amen más a Dios que a sí mismos. Finalmente, David decide salir de Jerusalén cuando la rebelión de Absalom se vuelve irreversible. No porque tuviera miedo, sino porque entendía que no quería derramar sangre inocente en la ciudad santa de Dios. Algunos dirán, pero David huyó. Pero huir a veces es obediencia. No todo retroceso es derrota. A veces Dios te mueve hacia atrás para lanzarte más fuerte hacia adelante. David huye por el camino del Monte de los Olivos, el mismo camino por donde Jesús también saldría en su pasión. Ambos líderes, en momentos oscuros, confiaban en que Dios restauraría su reinado, pero no con violencia, con humildad. A veces la mejor forma de avanzar es soltar. El trono que Dios te prometió, no lo pierdes por huir, lo pierdes por pelear cuando Él te pidió que esperes. Acompáñame hoy en una oración. Dios, hoy yo reconozco que muchas veces he querido restaurar relaciones sin arrepentimiento. Ayúdame a discernir cuándo hablar y cuándo esperar, cuándo perdonar, cuándo confrontar. Que no repita la pasividad de David ni el orgullo de Absalón. Hazme valiente para amar con verdad, para liderar con humildad y para confiar que el trono que tú diste, nadie lo arrebatará si camino en obediencia. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos el libro de Juan, capítulo 18. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Soy yo, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que soy yo, dijo Jesús. Ya sé que soy la persona a quien buscan. Dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardianes del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de este hombre? No, contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardianes habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que yo enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas, en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta?
Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Y Jesús contestó: si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Este pasaje nos introduce en el momento más oscuro antes del amanecer de la redención. Jesús ya no está enseñando ni sanando, ahora está caminando hacia el cumplimiento de su misión: ser entregado, traicionado y juzgado. Lo primero que vemos aquí, en el verso 1, es que nos dice la Biblia: después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en el huerto de Olivos. Ese lugar es el huerto de Getsemaní, un sitio que solía ser de consuelo y de oración para Jesús. Lo hemos leído ya antes en Lucas 22:39. Mientras que el valle de Cedrón separa Jerusalén del monte de los Olivos. Ese valle estaba asociado a momentos de dolor en el Antiguo Testamento. David cruzó huyendo de Absalón en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 23. Lo acabamos de leer. Y ahora Jesús lo cruza hacia su entrega. Cada vez que tenemos estos crossover en la Biblia, me parecen increíbles. Acabamos de leer algo en el Antiguo Testamento, pero está muy relacionado a partes que suceden en el Nuevo Testamento. De repente Dios quiere mostrarnos algo, hacer énfasis en algo, así que tenemos que estar muy atentos a saber qué es lo que Dios nos quiere decir con esto. Hay jardines donde se siembran flores y jardines donde se entierran voluntades. Este jardín de Getsemaní era un jardín de las decisiones. Hay decisiones que nos sacan de la zona de confort hacia una zona de obediencia. Yo te pregunto a ti hoy, ¿cuál es tu Getsemaní? ¿En qué área necesitas rendirte a la voluntad del Padre, aunque te duela? Porque Jesús sabía que ir a ese Getsemaní, a ese huerto de olivos, no era un momento fácil, era un momento sumamente difícil. Es en el huerto de Getsemaní donde Jesús, orando, suda gotas de sangre. Imagínate ese lugar. Y aquí también vemos la traición de Judas, muy parecida y similar a la traición que acabamos de leer de Absalón. Judas llega con los soldados, con los fariseos, con antorchas, con armas, con linternas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Judas no viene solo. Judas viene con todo un sistema, con todo un grupo de gente que se opone a la verdad. Él no representa a un traidor cualquiera. Él representa a las veces que el corazón religioso se une con el poder político para crucificar la verdad. Sin embargo, Jesús no se esconde. Él dice: ¿a quién buscan? Yo soy Jesús de Nazaret. Y cuando le preguntan: ¿eres tú? Yo soy, dice Jesús. La frase yo soy evoca el nombre de Dios, el que es revelado en Éxodo capítulo 3, verso 14. Jesús se presenta como el yo soy, incluso en medio del arresto. Es una declaración de autoridad. Cuando tú sabes quién eres en Dios, puedes enfrentar lo que venga con valentía, tal y como lo hizo Jesús. Nunca escondas tu fe. Cuando el ambiente se pone hostil, es el momento perfecto para no abandonar la fe. Vemos en los versos 10 y 11 que Pedro, fiel pero impulsivo, saca su espada y le corta la oreja a Malco, el esclavo del sumo sacerdote. Él quería defender a Jesús con sus propios medios, con sus medios humanos, sin entender que el reino se edifica con obediencia, nunca con violencia. ¿Qué le dice Jesús? Guarda la espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado mi Padre? Así que te pregunto hoy, ¿cómo estás usando tu espada? A veces nuestras respuestas impulsivas, nuestros mensajes, las discusiones o las decisiones rápidas que tenemos son armas que hieren más que protegen. Aprende a discernir si estás peleando por Dios o en contra de sus planes. Y sabes que todo lo que ocurre en Juan 18 pareciera una derrota si no conociéramos el final de la historia. Aquí Jesús es arrestado, golpeado, acusado injustamente,
pero está en control en cada paso. Lo que parece el final es solo la escena anterior a la resurrección. Dios no necesita que entiendas todo el proceso, solo que confíes en su propósito. Tal vez el día de hoy tú estás viviendo un Juan 18. Has tenido una pérdida, estás viviendo una injusticia, te han traicionado. Recuerda que incluso en medio del caos, Dios siempre tiene el control. Si Jesús no huyó del huerto del Getsemaní, ni tampoco del juicio, tú tampoco necesitas huir del proceso, porque este proceso te está formando. Salmos 119, verso 97. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es. Tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón, detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. He sufrido mucho, oh Señor. Restaura mi vida como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Aquí terminamos nuestras lecturas hasta el verso 112. Y vemos que esta sección del salmo más extenso de la Biblia, el Salmo 119, el salmista revela cómo la palabra de Dios no solo nos informa, no solo nos llena de conocimiento, sino que nos transforma. No es una lámpara decorativa, es un faro encendido para sobrevivir en los días de tormentas. El verso 97 comienza diciendo: cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Y esta no es una emoción superficial. Amar implica afecto profundo, algo constante, hacerlo de forma comprometida. Ese amor no es momentáneo, es devocional. Cuando la Biblia se vuelve tu deleite, el pecado pierde su encanto. La Biblia no es solo un libro, no es una decoración más en tu biblioteca o en tu estante. Es el latido del cielo en tu mesa. Cuando tú lees la Biblia, algo cambia dentro de ti. Leer la palabra de Dios tiene que volverse para nosotros un deleite. Haz de este estudio bíblico un encuentro, una cita divina, un momento especial donde Dios te hable. El verso 98 dice: tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. Aquí el salmista no presume de intelecto, sino de discernimiento espiritual. La sabiduría bíblica no depende de la edad, tampoco de los títulos, sino de la revelación que tú tengas. Hay decisiones que requieren que nosotros tengamos lógica, pero otras decisiones solo se van a entender con discernimiento espiritual. No tomes decisiones importantes en tu vida sin antes empaparte de la palabra de Dios, sin antes conocer qué es lo que Dios quiere para tu vida, cómo se alinea esto que yo estoy pensando hacer con la palabra de Dios. Me llamó mucho la atención el verso 101 que dice: me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. El me negué a andar por cualquier mal camino, esto me habla de decisión, porque van a haber momentos donde se nos diga, pero todos van para allá. Pero hagámonos la pregunta, ¿iría Jesús donde yo pienso ir? ¿Esto que pienso hacer me hace permanecer obediente a la palabra de Dios? ¿Qué hábitos estás evitando por amor a la palabra de Dios? Autocontrol no es reprimir tus emociones, es elegir convicciones más fuertes que tus impulsos. El verso 105
Es uno de los más conocidos del Salmo 119, que dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Este versículo no promete reflectores que iluminen todo el trayecto, sino una lámpara que basta para el próximo paso. En los tiempos bíblicos, una lámpara de aceite iluminaba apenas unos metros, lo justo para avanzar con seguridad, pero no lo suficiente para correr sin confiar. Así es Dios, no revela todo de una vez, pero nunca deja de mostrar lo esencial. La palabra de Dios no es un GPS para todo el recorrido. Es una lámpara que te obliga a caminar con fe cada paso. Él no te da el plano para que tú veas por dónde te vas a dirigir. No, Él camina contigo. Cuando todo parece incierto, no necesitas saberlo todo. Solo necesitas lo que Dios ya te dijo. Y eso es suficiente. Si hoy no sabes qué decisión tomar, enfócate en obedecer la palabra de Dios. Esa palabra que ya recibiste. Marca el 112 en tu Biblia que dice: estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Estoy decidido. Esto no es una emoción, es una decisión diaria. No siempre vas a sentir ganas de obedecer, pero sí puedes decidir obedecer hasta que el corazón te alcance. Ora conmigo y dile: Dios, haz que tu palabra sea más dulce que la miel para mí. En mis días oscuros, sé mi lámpara. En tiempos de confusión, sé mi dirección. En medio de la presión, que yo encuentre firmeza en tu palabra. Renueva mi amor por tus caminos. Que no sea alguien que solo lee por leer, sino alguien que vive lo que lee y que vive lo que cree. Que en cada paso encuentre en ti fuerzas para continuar. Sé tú esa lámpara que guíe mis pies y esa luz para mi camino. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Proverbios 16, verso 8. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. El verso 8 de este proverbio golpea con la obsesión moderna de acumular cosas materiales. Dice: más vale tener poco con justicia. Es una declaración contracultural, porque no se trata de promover la escasez, sino de recordar que la integridad pesa más que la cantidad. En el contexto antiguo, el comercio deshonesto era común. Habían pesas trucadas, acuerdos engañosos, sobornos. Pero el sabio nos dice: mejor tener menos en el banco que deuda moral en el alma. ¿De qué te sirve ganarte el mundo si pierdes la paz al cerrar los ojos? Hoy, en el mundo en el que vivimos, de comparaciones sociales, donde los likes validan el éxito o el dinero grita más fuerte que la conciencia, esta palabra es urgente. El carácter sigue valiendo más que el dinero, que un cheque. Antes de aceptar una propuesta, una firma, un empleo, pregúntate: ¿tengo que comprometer mis principios para ganar más? Si la respuesta es sí, ese lugar no es para ti. No es un ascenso, es un retroceso disfrazado. Ten mucho cuidado con la letra chiquita en lo que te enrolas. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Y el verso 9 dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. En otras palabras, tú y yo planificamos, y está bien hacerlo, pero solo Dios tiene el poder de direccionar esos planes a su propósito eterno. El propósito de algo solo puede ser determinado por quien lo creó. Hacer planes sin consultar a Dios es como construir una casa sin cimientos. Tú puedes tener tu calendario lleno, tu agenda llena, pero si Dios no está en tu agenda, vas derecho a la frustración. Dios no cancela tus planes por capricho, sino para redirigirte a su voluntad perfecta. Una vez escuché que a veces Dios destruye tus planes para que esos planes no terminen destruyéndote a ti. A veces nosotros oramos para que Dios bendiga nuestros planes, cuando lo sabio sería pedirle a Dios que nos muestre los suyos. Así que es mejor que no dejes que el éxito te engañe. El camino correcto no siempre es el más corto, pero sí el más seguro cuando Dios dirige tus planes.
quiero recordarte el verso 3 de este mismo proverbio, versos antes, que dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Yo creo que esa es la gran clave de la vida. Cuando nosotros ponemos todo lo que vamos a hacer en manos de Dios, es Dios el que se encarga de hacer que nuestros planes tengan éxito, porque van acompañados de Él. Ora conmigo y dile: Señor, enséñame a valorar más el carácter que el resultado. Que mi vida no sea medida por el dinero que tengo, sino por la justicia con la que vivo. Alinea mis planes a tu propósito. Todos mis deseos los pongo delante de ti. Entrego todo en tus manos. Gracias, Dios. Dame humildad para saber corregir la ruta. Prefiero poco contigo que mucho sin ti. Quiero decirte, tú eres mi destino, tú eres, Señor, el que guía cada uno de mis planes. Todos los pongo en tus manos. Que se haga tu voluntad y no la mía. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 149. Check. Y antes de despedirme, quiero enviar un saludo y muchas bendiciones especiales a los que hoy, 29 de mayo, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Zaira Urbina Castro. Que el Señor renueve tu fuerza como el águila y multiplique tus días de alegría. Feliz cumpleaños a Luisa Rueda desde Pereira, Colombia, que celebra sus 41 años. Que esta nueva vuelta al sol venga llena de puertas abiertas y de promesas cumplidas para ti. Feliz cumpleaños para Angie Baires, de 6 años, desde El Salvador. Tú ya desde tu niñez estás siendo rodeada de amor, de protección y de propósito. Gracias por leer la Biblia junto conmigo. Feliz cumpleaños para Raquel Arias desde San José, Costa Rica. Que la paz de Dios sea tu compañía diaria. Feliz cumpleaños para Andrés José Ardila Gutiérrez, que cumple 5 años. Que crezcas sabiendo que tienes un llamado eterno sobre tu vida. Feliz cumpleaños también para Claricel Gómez desde Mao, República Dominicana. Que Dios multiplique sobre ti sabiduría y descanso en esta nueva etapa. Feliz cumpleaños para Natalie, una salvadoreña en Milán. Que Dios siga abriendo caminos donde parece no haber ninguno y bendiga tu vida ahí que estás caminando lejos de casa. Que te bendiga en cada paso. Feliz cumpleaños para Ivana Zoe desde Canadá, que cumple 15 años. Que tu corazón siempre ame la verdad de Dios y que seas luz donde vayas. Feliz cumpleaños para Joel. Tu mamá, Erika Rodríguez, ora por ti y sabemos que las oraciones de una madre llegan directo al cielo. Dios tiene algo hermoso preparado para ti. Feliz cumpleaños para Camila Guerra Ortiz desde Tustepec, Oaxaca, México. Ella celebra sus 18 años. Que este nuevo comienzo esté lleno de sabiduría, de pasión por la palabra de Dios y de amistades que te edifiquen. Feliz cumpleaños para Ani Carlosama, que tiene solo 10 años, pero ya está en este reto de la Biblia. Que pases un lindo día en Quito, Ecuador. Eres una princesa de Dios con un destino brillante. Que cada día descubras que Dios te ama entrañablemente. Y por último, feliz cumpleaños para Michelle Fernández desde República Dominicana. Que este tiempo sea de restauración, de alegría y que celebres con todos tus familiares. Hoy 29 de mayo también celebramos el aniversario de 3 años de Neri Lebrón y Elvin Marcano. Oro para que el amor de Dios siga creciendo en ustedes y que nunca falte la comunicación en su familia. Y también quiero enviar unos saludos especiales a Alejandrina Gabarrete, que tu perseverancia en la palabra sea recompensada con revelación y con frutos abundantes. Saludos para Esmeralda y Zoe en República Dominicana, y quiero decirles que creemos en el milagro que está por suceder, que la fe que hoy sostiene sus vidas no desfallezca, sino que pronto vamos a estar contando un testimonio grande de lo que Dios hizo en sus vidas. También envío saludos a Juliana Zamora, que el favor de Dios te encuentre en los lugares menos esperados. Saludos también para Isabel Sierra Pajón desde Medellín, Colombia. Que el anhelo de tu corazón sea escuchado por Dios y que cada suspiro tuyo sea convertido en una promesa cumplida. El Salmo 38:9 nos dice que Dios
siempre escucha los anhelos más íntimos de nuestro corazón. Y nuestros suspiros no le son extraños. Así que tu promesa está hoy en oración. Gracias a todos por compartir este tiempo de lectura, de estudio bíblico. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana, ya cumpliendo nuestros 150 días leyendo la Biblia. Lo vamos a celebrar a lo grande. Nos vemos mañana. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.